Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Recuerda que son lecturas generales, que no tiene por qué coincidir o conectar todo con tu situación personal. Para eso están las consultas personales en mi gabinete privado o conmigo. Vamos a ver. Venga, empezamos. 3, aquí. Bueno, mirad, sale la carta del príncipe de verano, la princesa de primavera y la ermitaña. Nos hablan de que alguien nuevo va a entrar en tu vida, alguien con mucha fuerza, con mucha pasión y con mucho sentimiento. Alguien que va a entrar en tu vida de una manera muy romántica, una persona cautivadora y una persona enamorada de ti. Fíjate que es una persona que sabe perfectamente lo que quiere, pero me da la sensación de que tú vas a estar hecha un lío o hecho un lío, depende si eres hombre o mujer. Te dicen también que vas a pasar una etapa de creatividad y de energía. Nos dicen que es hora de realizar tus sueños y que algo va a ocurrir para que todos esos sueños se terminen haciendo realidad. Nos dicen también que tienes que estar como mirando hacia el horizonte, mirando hacia un futuro. Nos dicen que tienes que hacer algo para cambiar tu horizonte, tu futuro, ¿no? Como tú, hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Nos dicen también que aparte de que vas a encontrarte en una situación de mucha energía y muy optimista, nos dicen también que vas a necesitar una etapa en la que vas a preferir estar solo o sola, es decir, alejada de la gente. ¿Por qué? Porque vas a necesitar meditar, ¿vale? Vas a empezar a alejarte de la sociedad por un momento. Esto no significa que vayas a estar solo o sola, sino que lo que te quieren decir es que necesitas ese tiempo de meditación, necesitas ese tiempo de tranquilidad para comprometerte con la vía del crecimiento espiritual. Eso es lo que te vienen a decir estas tres cartas, ¿vale? Seguimos con la carta del as de otoño y el 8 de primavera. Te dicen que una entrada de dinero va a entrar en tu vida, es decir, vas a tener una entrada económica, ¿cómo decirlo? Una entrada económica importante, ¿vale? Algo va a hacer que te ayude, algo va a ayudarte, ¿vale? Esa es la frase correcta, algo va a ayudarte a salir de la situación económica en la que estás. En muchos casos tendréis deudas y en otros casos pues simplemente pues quizá una hipoteca o algún préstamo personal o algo así. Va a entrar una entrada de dinero, ¿vale? También nos hablan de un proyecto lleno de éxitos y un feliz cambio en tu carrera profesional. Así que prepárate, Escorpio, porque en el caso en el que quieras cambiar de trabajo se te va a dar la oportunidad de cambiar. Y no solo de cambiar, sino de mejorar. Y luego, por otra parte, ese proyecto lleno de éxito también nos está enlazando un poquito con esa visión que tienes de un futuro prometedor o un futuro lleno de entusiasmo en tu vida. Muchos estaréis pensando en poner un negocio o emprender, ¿no? Un negocio, como he dicho, y a lo mejor necesitáis pues una entrada de dinero importante para poder iniciar ese negocio, ¿no? Pues poner una tienda online o comprar materiales para hacer vuestros proyectos, en fin. Yo creo que vais a tener la ayuda de alguien que os puede ayudar económicamente a que vuestro proyecto salga adelante, o simplemente vais a tener una entrada de dinero por mediación de juegos de azar o de algún otro tipo, ¿vale? Pero sí que nos hablan de esa entrada de dinero y de esa posibilidad pues de tener pues eso que tanto queréis o eso que deseáis a futuro, ¿no? Luego, por otra parte, nos habla del 3 de verano y nos dicen que muy buenas noticias para celebrar. Vas a tener pues quizá una boda, quizá algún
nacimiento, puede ser que también tengas algún cumpleaños. A mí me dicen que vas a tener una etapa en la que vas a vivir también momentos con amigos, pero con amigos verdaderos o familiares, ¿vale? Es decir, no gente que está a tu lado por interés o no gente que aparenta una cosa y es un lobo con piel de cordero, no. Me da la sensación de que vienen grandes momentos en familia, grandes momentos con amigos y grandes momentos de disfrute. Como digo, puede ser alguna boda, algún bautizo, alguna comunión o quizás simplemente el hecho de un cumpleaños pasarlo con familia o amigos, ¿eh? Eso es lo que me dicen las cartas. Vamos a ver qué nos dice el tarot y ampliamos más información. Recuerda, Escorpio, que los teléfonos están disponibles para ti las 24 horas del día por si necesitas en cualquier momento ayuda. Ahí están los teléfonos en pantalla para que puedas llamar y así hacer una consulta privada al momento y sin esperas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot. Bueno, mirad, fíjate que nos salen cartas tal que os he dicho en el oráculo, que alguien romántico, alguien va a entrar en tu vida de una manera romántica, de una manera, ¿cómo decirlo? Pues con mucho entusiasmo, con mucho romanticismo, ¿no? Y fíjate que aquí nos dicen, después de mucho esperar a que el amor entre en tu vida, o a que el trabajo entre también. Recuerda que aunque yo esté hablando de amor, también os he dicho en el oráculo que vuestra carrera profesional va a cambiar, a mejorar, ¿vale? Para mejorar. Entonces, yo aquí sí que veo como la espera en el amor, porque nos viene alguien triunfante. O sea, que sí que me sale más como esa espera de alguien que entre en tu vida, ¿no? Después de mucho esperar, después de mucho sufrimiento. Sí que es cierto que ya por fin viene alguien para quedarse, viene alguien para iniciar una relación contigo, pero una relación sólida, ¿vale? Fíjate que te sale el as de espadas, es decir, estos nuevos inicios van a ser como en plan amigos, para poder hablar, para poder comunicaros. Puede ser incluso que a esta persona la conozcas por alguna red social o por alguna aplicación de citas, ¿vale? Yo lo dejo ahí para que vosotros podáis ver o entender de qué manera puede entrar esta persona en tu vida. Luego, por otra parte, te dicen, por otra parte, también te están hablando del 6 de pentáculos, de la carta del 4 de copas y de la justicia. La justicia divina va a empezar a hacer su trabajo de una manera como muy surrealista, porque creo... como digo, que esta persona va a entrar en tu vida de una manera muy diferente a lo que estás acostumbrada o estás acostumbrado. Puede ser, como digo, que sea hablando, eso sí lo tengo muy claro, que sea hablando, pero puede ser que alguien pues haya visto vuestra foto en alguna red social y alguien os hable sin necesidad de conocerlo o conocerla, ¿vale? Fíjate que te va a dejar como un poco... pensativo, como que no vas a saber muy bien qué hacer. Fíjate que no vas a encontrar la solución a eso, es como que pensarás que quizás están riendo de ti o pensarás que quizás es una broma de alguien, pero no, en realidad es una persona que quiere conocerte, que quiere saber de ti y que quiere compartir contigo momentos, ¿vale? Momentos importantes. Lo que sí me dicen las cartas es que puede ser que te lo tomes como un poco mal la primera vez que esta persona hable contigo. Como te digo, puede ser por que piensas que es una broma, que alguien se está riendo de ti, pero no es así, ¿vale? La justicia divina va a hacer su trabajo de la manera más asombrosamente posible y desde luego cuando esta persona entre en tu vida me gustaría que me lo pusieras en comentarios, ¿eh? Fíjate que además nos sale el loco y nos sale el 10 de pentáculos. Va a ser una historia de amor alocada, va a ser una historia de amor como diferente a lo que has vivido hasta el día de hoy, ¿vale?
Es como que vas a liarte la manta a la cabeza y vas por fin a tener esa historia de amor diferente a las que has tenido, a la historia de amor que has podido tener hasta el día de hoy. Incluso te diría que es una persona que vive lejos de ti, fuera de donde estás tú, y quizá te invite a que vayas a donde él o ella vive, y eso sea pues algo diferente a lo que has vivido hasta ahora. Y como digo, vas a liarte la manta a la cabeza y creo que por fin vas a vivir esta historia de amor tan insólita. Fíjate que te sale el 10 de pentáculos, es una relación estable o para ser una relación estable. Esta persona no viene a tu vida para darte solamente intimidad. Puede ser que te aten cosas donde estás, puede ser que te sea difícil el tomar una decisión respecto a si marcharte o no marcharte, o tomar la determinación de conocer a esta persona o no. Ya te digo que va a ser una cosa como de película, una historia diferente a lo que has vivido, y desde luego en el caso en el que des ese paso, como sale aquí el loco, en el caso en el que des ese paso y te quites esas ataduras que tienes o que te impiden tomar decisiones importantes en tu vida, creo que podrás vivir una de las mejores historias de amor que hayas podido vivir en tu vida. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del oráculo de tu ángel de la guarda, a ver qué mensaje te trae hoy. Vamos a ver. Fíjate. Mira. Amor. Los pensamientos y sentimientos negativos sabotean tu búsqueda de la felicidad. Nosotros, tus ángeles, estamos aquí para ayudarte a sanar. Permite que nuestra energía sanadora fluya a través de tu corazón. Insufla amor y luz conscientemente a cada pensamiento o sentimiento. Siente tu corazón y tu espíritu alineados con el objetivo sagrado de tu alma y vierte tu potencial divino a través del poder del amor. Vive la historia de amor que va a venirte en estos días, en este 2025. Disfruta de este momento, Escorpio, porque va a ser único. Por otra parte, te comenté en el anterior vídeo que voy a intentar subir aquí interactivos de amor, porque el otro canal pues no termina de funcionar, así que voy a subirlos aquí. Pero como siempre os digo, los vídeos vuestros son sagrados y Escorpio siempre va a tener el lugar predilecto en este canal. Así que nada más, Escorpio, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo y por suscribirte. Si necesitáis alguna consulta privada, ya sabéis que en pantalla tenéis los teléfonos de mi gabinete privado, o podéis hacer una consulta privada conmigo entrando en la web anacabreratarot.com. Ahí podéis realizar una consulta privada conmigo. Tiempo mínimo de consulta son 8 días. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.